¿Qué tal? Te habla Cristo de Velot y ahora estamos en el día número 21. Excelente, ya llevamos 21 días. Y vamos a tratar un tema bastante importante, el cual es las funciones en JavaScript. Las funciones en JavaScript es un bloque de código diseñado para realizar una tarea en particular. Se ejecuta una función en JavaScript cuando algo lo invoca o lo llama. Por ejemplo, mi función P1, P2, return P1, hago una multiplicación entre P1 y P2. Sintaxis de una función. Una función JavaScript se define con function, palabra clave, seguido de un nombre, seguido de paréntesis. Los nombres de funciones tienen que contener letras, dígitos, subrayados, signo de dólares, mismas reglas como variables. Aquí hay como un error de traducción. Los paréntesis pueden incluir nombres de parámetros separados por comas, parámetro 1 y parámetro 2. Por eso decía P1, P2, que es el parámetro 1 y parámetro 2. El código ejecutar, se ejecuta el código por la función, se coloca dentro de los soportes rizados o en nuestro lenguaje es las llaves y directamente el código ejecutar es el que va dentro. Los parámetros de función se enumeran dentro de los paréntesis en la definición de una función. Los argumentos de una función son los valores recibidos que recibimos, que le enviamos a la función por la función cuando se invoca. Dentro de la función, los argumentos o los parámetros se comportan como variables locales. Invocación de una función. El código dentro de la función se ejecutará cuando algo lo invoque. Eso lo vamos a ver ahora en la función. Cuando ocurre un evento, cuando un usuario hace un clic, cuando se invoca, cuando se llama un código JavaScript, automáticamente se autoinvoca. Aprenderás mucho más sobre la invocación de la función más adelante en este tutorial. Retorno de funciones. Cuando JavaScript lleva a un return o una declaración de return, la función dejará de ejecutarse. Si la función fue invocada de una declaración JavaScript, se retornó para ejecutar el código después de la declaración de invocación. La función a menudo calcula un valor de retorno. El valor de retorno es devuelto de nuevo al llamado, a lo que se llama. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos letX, función. Le pasamos el parámetro 4 y el parámetro 3. 4 es A, B es 3. Hacemos la multiplicación y que nos retorne la multiplicación de estos dos valores y lo imprimimos con getElementById, X, tráeme a X y hace todo el proceso. Es simple, entro en la función, hago la operación y directamente imprimo los valores. ¿Por qué funciones? Con las funciones pueden reutilizarse el código. Si quieres hacer otras multiplicaciones, simplemente utilizas este mismo código. Puedes escribir código que se puede usar muchas veces. Puedes usar el mismo código con diferentes argumentos para producir resultados diferentes. Los dos paréntesis o el operador invoca y llama a la función. Por ejemplo, aquí tenemos un proceso. To Celsius, convertir de Celsius a Fahrenheit. Fahrenheit to Celsius, bueno, le pasamos el valor, to Celsius le pasamos de 27, hacemos un return 5 dividido 9 por Fahrenheit, que es menos 32, y hacer el cálculo que invoca un llamado de una función que convierte de Fahrenheit to Celsius. Eso es lo que está haciendo una conversión. El acceso a una función con parámetros incorrectos puede devolver una respuesta incorrecta. Por ejemplo, to Celsius, si no le pasamos parámetro, me devuelve un NaN. O no tiene valor que devolver, entonces me va a devolver un NaN. Aquí, sigo aquí. Hacer una función sin paréntesis devuelve la función y no el resultado. Sin paréntesis me devuelve todos los valores dentro de la función, pero no me hace el cálculo. Nota, como se ve en el ejemplo anterior, to Celsius se refiere al objeto de la función y to Celsius con paréntesis se refiere al resultado de la función. Ahí hay que tener una aclaración. Uno es la función y el otro el llamado en sí. Funciones utilizadas con valores variables. Las funciones se pueden utilizar de la misma manera que se utilizan las variables en todo tipo de fórmulas, asignaciones y cálculos. Ejemplo, en lugar de usar variables para almacenar el valor de retorno de una función. Hacemos lo siguiente, corremos este código. ¿Y qué hace este código? Utilizando una función como una variable, hacemos así, let test temperatura is to Celsius, que me acceda a esto,
le digo 77, me va a traer todos todo el texto más el proceso y me va a traer el test. Realmente funciona igualmente. Se aprenderá mucho más acerca de esto hacia abajo. Eso siempre vamos a aprender mucho más. Variables declaradas dentro de una función. Podemos declarar dentro de una función, si recordamos el scope, o se convierte en local a la función. El alcance viene siendo aquí dentro. Las variables locales solo se pueden acceder a las variables dentro de la función, lo mismo que le dije. Dado que las variables locales solo se reconocen dentro de sus funciones. Si yo hago lo siguiente, call name, y después trato de directamente outside, me dice que outside tipo type of undefined porque no ha sido definida. Pero si hago test y después hago la búsqueda de texto, sí me trae el valor de Volvo porque está dentro, es local. El scope es aquí dentro, no aquí afuera. Y aquí dame mi más uno. Entonces, eso sería el primer tema de las funciones. El otro tema, el que sigue es este. Definición de funciones en JavaScript. Las funciones de JavaScript se definen con el function. Eso ya lo vimos. Función, function name, parámetros y hace todo el proceso. Expresiones de funciones. Una función JavaScript también se puede definir usando una expresión. Una expresión de función se puede almacenar en una variable. Function, hacemos una expresión de todos esos datos y directamente lo almacenamos en X y lo podemos imprimir y nos va a traer toda la función. Después de que una expresión de función se ha almacenado en una variable, la lata de variable se utilizan en función. Por ejemplo, aquí hacemos x como si fuese una función, le pasamos los parámetros y directamente sí me hace la operación porque es como una lata, tiene los valores dentro. Eso para que entiendan más o menos la idea. La función de arriba es en realidad una función anónima, una función sin un nombre. Las funciones almacenadas en las variables no necesitan nombres de función, siempre lo son. Invoca, llamado, usan el nombre de la variable y se hace la invocación de dicha función. La función constructor, como usted ha visto en los ejemplos anteriores, la función de JavaScript se definen con function. Funciones también se pueden definir con constructores de funciones JavaScript incorporados llamado function. Entonces, si hacemos aquí con myFunction, new function, y hacemos todo el proceso A, B, return A, B, lo que voy a hacer es la misma operación, pero ahora estamos utilizando un JavaScript incorporado llamado function. Aunque prácticamente he visto muy pocas veces esta implementación, pero es bueno saber que existe. En realidad no tienes que usar el constructor de función. El ejemplo anterior es el mismo que escribir exacto una función de esta forma. Entonces, por ende, no es tan práctico hacerlo de esa forma. La mayoría de veces puede evitar el uso de new. Exacto. Es simplemente para tú conocer que existe una interpretación, una forma de hacerlo así. Antes de este tutorial se enteró del hosting, JavaScript hosting. Si no recuerdan lo que es, find the element, aquí explicamos el alcance mayormente. Entonces, el atraco es el comportamiento predeterminado de JavaScript de mover declaraciones a la parte superior. Eso lo vimos. La aplicación de declaración de variable y la declaración de funciones. Debido a esto, las funciones de JavaScript se pueden llamar antes de su declaración. MyFunction, ustedes saben que se puede, como aquí lo dice, predeterminado de la parte superior del alcance actual. La función definida usa una expresión no seizada, que eso lo explicamos anteriormente. La función de autoinvocación. Lo que hace esto es la expresión de función se ejecutará automáticamente si sigue la expresión de paréntesis. No se puede invocar una declaración de función y tienes que añadir paréntesis alrededor de la función para indicar que es una expresión de función. Se autoejecuta o dice invócate a mí mismo, o me voy a invocar yo mismo y puff, se invoca porque tenemos los dos paréntesis. Esto viene siendo una función anónima, como lo dice aquí, autoinvocación, y una función sin nombre. Las funciones pueden utilizarse como valores, introducir dentro de una variable el valor y automáticamente llamar dicha variable y te va a traer el valor. Entonces,
Seguimos. Las funciones JavaScript se pueden utilizar en una expresión. Prácticamente podemos hacer el mismo proceso y me va a hacer el mismo proceso. Pueden utilizarse y hacer el proceso dentro de una variable. Las funciones son objetos, type of, operator, me dice el tipo, devuelve una función para funciones, pero las funciones de JavaScript pueden describirse mejor como objetos. Las funciones de JavaScript tienen propiedades y métodos. El argumento, .len, se devuelve el número de argumentos recibido cuando se invoca una función. Por ejemplo, el número de argumentos son 2 argumentos, return arguments, y te trae 2, que es 4 y 3. Eso está claro. No quiero que se me haga bastante amplio esto. ToString, método devuelve la función en cadena. ToString devuelve la función en una cadena de texto. La función de flecha, entonces con arrow, eso lo vamos a ver, creo que función de flecha aquí. Así que no voy a indagar tanto, porque esto lo vamos a implementar más adelante. Así que eso lo cierro. Los parámetros de una función JavaScript. Una función no realiza ningún control de valores de parámetros o argumentos. Parámetros de una función y argumentos. Aquí le pasamos los parámetros. Y los parámetros de una función son los nombres listados en la definición de función. Los argumentos de función son los valores reales pasados y recibidos por la función. Diferencia. Propiedad. Los parámetros son los nombres listados y los argumentos son los valores reales pasados. Reglas de parámetros. Las definiciones de la función de JavaScript no especifican los tipos de datos para parámetros. La función de JavaScript no realiza control de tipo en el pasado de argumentos y la función de JavaScript no comprueban el número de argumentos recibidos. Parámetros predeterminados. Si una función se llama con argumentos faltados menos de los declarados, los valores faltados establecen como un define. Por ejemplo, si yo le paso simplemente un solo valor, lo demás va a ser un define. Si yo le digo, bueno, 4, le paso a 4 simplemente, pero estoy recibiendo dos parámetros, tengo que recibir dos parámetros. If y es igual a un define, y es igual a 2. Return x por y. Entonces, en este caso, es un define. Vamos a correrlo así. Ahí me trae un pero debería de ser un undefined porque debería entrar la condición. Ah, sí, está haciendo el proceso, claro. Y yo pensaba que debía tirarme el undefined, pero me está multiplicando 5 por 2, si es un definido, 8 por 2, me está definiendo el valor en 2, exacto. Si es un define como un define, yo no le estoy pasando el otro parámetro. Si yo le digo por 2 ahora, él no va a ser un define, sino que me va a hacer la operación. Por 2 es lo mismo, 8 por 2, 16, Cristo, ¿qué te está pasando? Ahora sí, 56. Exacto. Cierro esto, ahí me... es por eso bueno analizar el código independientemente de todo. Valores predeterminados de parámetros. Y cuando tienes mucho tiempo programando, simplemente puedes, no, esto no funciona. Pero si lo analizas a fondo, bueno, ya sí funciona. Eres tú el del error, no la máquina. Permite que los parámetros de la función tengan valores por defecto. Si no se pasa o no se define, entonces y es igual a 10. Exacto, exacto, definiéndole valor a los parámetros independientemente de que no estén definidos. Esto me va a hacer que 5 por 10 son 50 en este caso, debería de ser, no es una suma, sería 15, que creía que era una multiplicación. Si hubiese estado de esta forma, ¿dónde está la multiplicación? En mi teclado, aquí sería 50, creía que era una multiplicación. Parámetros de descanso de función. El parámetro de descanso permite una función para tratar un número indefinido de argumentos como un array. Por ejemplo, súmame todo esto, argumentos, hago un for each, hago una suma de todos los argumentos y 326, exacto. Hace un descanso y me trae todos los argumentos. Eso está bastante cool. Los objetos de los argumentos, las funciones JavaScript tienen un objeto incorporado llamado los argumentos de objeto. El objeto argumento contiene un array de los argumentos utilizados cuando la función se llamó. De manera que puedes simplemente utilizar una función para encontrar, por ejemplo, el más alto valor de una lista de números. Hacemos así. Vamos a interpretar. El objeto de argumento contiene un array de los argumentos utilizados cuando la función se llama.
y un objeto incorporable llamado los argumentos del objeto. Lo que hago aquí, find match, defino esto. Esta es los parámetros que le estoy, los argumentos que le estoy enviando. Let mass, infinite, hago un for each, cuento el argumento, le digo cuál es el argumento más mayor, por eso estábamos utilizando anterior arguments para saber, y el argumento mayor vendría siendo en este caso 500. Mayor, es que me está haciendo una definición de estos valores. Ahí tenía el ejemplo de otros valores, en este caso, claro, iba a decir como que si yo le digo 100, 100 va a ser el mayor. Estaba tomándolo en base a este ejemplo, pero en base al ejemplo que abrimos es otro. O crear una función para sumar todos los valores de entrada. Hacemos así, suma su out, let igual a 0, hago el recorrido y me sumo todos los valores. Sí. Estos son funciones por default, que la vas a ver en el diario vivir. Si una función se llama con demasiados argumentos, más de lo declarado, estos argumentos pueden ser alcanzados utilizando objeto de argumento. Y en fin, aquí algunas aclaraciones que puedes leer por igual. Invocación de funciones, el código dentro de JavaScript se ejecutará con function, algo que lo invoque. Esto creo que ya lo vimos, es el proceso de invocación. Function aquí, que es esto. Esta palabra clave se refiere a un objeto, palabra clave se refiere a la diferencia de objetos dependiendo de cómo se utilice. En un método objeto, this se refiere al objeto, exacto, eso lo vimos. This se refiere al objeto global. En una función this se refiere al objeto global. En una función en método estricto this se refiere a un defining. Todo esto lo vimos. Todo esto, el objeto global, cuando una función se llama sin un objeto de propietario, el valor de this se convierte en el objeto global. En el objeto global es object window. Eso ya lo hemos visto. Invocación de la función global hace que el valor de este sea el objeto global. Invocación de una función como método, que no es lo mismo una función y un método. Una función, aquí hay una aclaración que yo prácticamente implementé para cuando fuésemos por aquí. Una función son bloques de código reutilizables que se realizan con una tarea específica, y los métodos son funciones que están asociadas con un objeto. Cuando una función es una propiedad de un objeto se llama método. Es la gran diferencia. En resumen, un método es una función, pero una función no siempre es un método. Para tener esta aclaración aquí. Entonces, aquí se refiere al valor que tenemos, en este caso dentro del objeto, first name, y va a traer, estos ejemplos lo hemos visto mayormente, John Doe, object, full name, y me trae el valor de full name. El método full name es una función, lo llamado this, el objeto que hemos sembrado en el código, el valor de this es mi objeto exacto, o a la área que me refiere del objeto, en este caso. Aquí me va a traer return object porque está dentro del objeto, se refiere al objeto. Will return, él retorna nuestro objeto. Owner, object. Al invocar la función como método de objeto, causa que el valor de this sea el objeto mismo. Exacto. Que nos está mostrando el comportamiento dentro de una función algunos valores. Invocación de una función con un constructor de funciones, podemos hacerlo como new. Si una función invocada es precedida con la palabra new, ustedes saben que esto, la invocación con new no es tan factible ni se usa en cierto modo. El this, palabra clave en el constructor, no tiene valor. En este caso, this function es un constructor, creamos un nuevo objeto y return John. Una invocación crea un nuevo objeto y el objeto hereda las propiedades y métodos del constructor. El valor de this será el nuevo objeto creado cuando se invoque la función, efectivamente. Y aquí hacemos una comprobación del ejemplo. Hacemos this que sea igual a argumento 1 y se hace una autoinvocación y trae el valor directamente con first name. Exacto. Ya lo vimos, pero ahora lo que está haciendo es una integración con las funciones. Sí, por eso no abundo tanto, porque ya hemos hablado de este tema. Las funciones de JavaScript aplicada o aplica. JavaScript aplica. Método de reutilización con AIAP. Se me fue esa palabra en inglés. Vamos a hacer lo siguiente.
Y así que estoy grabando todo este video de tiro. Entonces, como estoy un poco agotado, lo voy a hacer así. Apply, exacto. Cristo, ¿qué pasó ahí? Eso para que se diviertan y cuando estén viendo el video se diviertan en esta parte, como yo lo estoy haciendo. Apply. Apply es el método similar a call, método del capítulo anterior. En este ejemplo se aplica el método persona. Entonces, aquí creo que me iba a comer este módulo. Call es un método que puede escribir un método que se puede utilizar en diferentes objetos. Por ejemplo, en JavaScript todas las funciones son métodos sujetos. Si una función no es un método de objeto, JavaScript es una función de objeto global. Veas el capítulo anterior. El ejemplo de abajo crea un objeto de tres propiedades: forName, lastName y fullName. En el ejemplo anterior dice se refiere al objeto de la persona. Exacto. Significa la propiedad del primer nombre de esto. Significa la propiedad de la persona del primer nombre. Esto lo vimos. El método llamado call. Método call es un predefinido del método JavaScript. Con call un objeto puede utilizar un método perteneciente a otro objeto. Oh, qué cool. Full name call persona 1. Exacto. Puedo utilizar aquí estoy tomando el nombre de persona 1. Bien cool esto realmente. Tomo el valor, llamo la función, pero tomo el valor de full name, pero de la persona 1. Está bien cool esta implementación. Está bien cool. Por si la queremos implementar tomando valores de otro objeto, haciendo prácticamente lo mismo. Para no abundar tanto, la diferencia es que cal, los argumentos en llamada, se pasan individualmente, separados por coma, y los argumentos en apply se pasan como un array. Ambos métodos son útiles cuando se desea invocar una función con valor específico de this. Son especialmente útiles cuando se trabaja con funciones que pueden recibir un número de variables y argumentos. De esta forma lo vamos a implementar. Y así reducimos el tiempo aquí. Aquí te lo dice y aquí separado por matriz. Y cuando queremos trabajar con this específicamente lo podemos utilizar. Ok, vamos al otro tema. No voy a abundar tanto ahí para no hacerlo tan extenso. Lo otro que tenemos es bind, que es unir directamente, une los datos y hace prácticamente lo mismo que apply y que call. Lo único que esto los une. Entonces si yo hago una traducción aquí lo podrás ver. Este método se utiliza para evitar perder con this. En el siguiente ejemplo, el objeto de la persona tiene un método de visualización. El método de visualización, esto se refiere al objeto de la persona, exacto. This, yo y last name. Y aquí ponemos nombre y apellido. Display, mostramos la función let.get. Hacemos la inserción y mostramos los datos. Pero en este caso, aquí también le podemos incluir un temporizador de 3 segundos, pero se mostrará sin definir en su lugar. Bind método resuelve este problema. En el siguiente ejemplo, bind el método utilizado para vincular persona y display a la persona. Este ejemplo mostrará el nombre de la persona después de 3 segundos. En este caso, aquí no muestra nada, da un error. Pero si hacemos la integración de display persona display.bind, que es como accedemos a la función, después de 3 segundos me va a mostrar YODO. Ok, esto simplemente lo que hace es unir. Vamos ahora a ver, esto es lo mismo. Y aquí tenemos lo que es cierres JavaScript. Por ejemplo, las funciones, si no tenemos un cierre, estoy haciendo un resumen práctico, lo que pasa es una ejecución. Se ejecuta cada vez y cada vez y cada vez. Y realmente no se hace el cálculo. Aquí tenemos cal add, lo llamamos 3 veces y se hace la sumatoria, pero no sería lo correcto. Y si hacemos sería igual a 0, porque el contador, hacemos la suma del contador, definimos la función, el resultado debería de ser 3, pero el valor local viene y se trae 0 y no te trae el valor directamente. Aquí hay otra implementación. Aquí simplemente llama una sola vez. Trata de incrementar, trying to increment el contador, pero al llamarse add
no hace todo el proceso porque no, no funciona, porque se reinicia el mostrador local cada vez que se llama. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? El cierre de JavaScript, que ese es el tema de este, es el tema de esta sesión. Ahora sí, si hacemos aquí la autoinvocación, ¿qué funciona esta función? Si hacemos así, ahora sí funciona. ¿Por qué? Pero ¿por qué eso funciona? Esto funciona, la variable a se asigna al valor de retorno de autoinvocación. La función de autoinvocación solo funciona una vez, se establece el contador en cero y devuelve una expresión de función. Esta manera de añadir se convierte en función, aparte que puede hacer en el contador de la matriz. Esto se llama el cierre de JavaScript. Lo hace posible para una función para tener variables privadas. Entonces, viendo el código, definimos el contador, retornamos una función, sumamos y return, cada vez que retornamos se va sumando. Entonces esto hace un cierre. Esto sería una explicación breve porque ahí está un poco enredadita. Así que yo se la desgloso. Con return lo que hago es que te lo defino cada vez que doy un return, el valor cambia conforme se va incrementando el contador. Cierro esto, esto, y quedaría funciones de flecha. Es lo mismo que una función, lo único, nos permite escribir sintaxis de JavaScript más corta. Y eso sería lo mismo. Esto de aquí, hello function, es lo mismo que esto. ¿Ya? Eso sería la función en arrow. Y eso sería todo por las funciones. Yo soy Cristo de Velo. Un placer verlos y ya tendremos nuestro día número 21.